de este observatorio en concreto. Estamos hablando de un artilugio cuya función será supervisar las redes sociales, por ejemplo, impedir el anonimato y sancionar a quienes no cumplan con el estándar de contenido aceptado. Escucha al presidente del gobierno español describiéndolo. Debemos acabar con el anonimato que envenena las redes sociales. Tenemos que acabar con el anonimato. Nadie va por la calle sin su DNI o con una careta. No conducimos coches sin las placas. Por tanto, no podemos permitir que las personas actúen con absoluta impunidad en las redes sociales ocultas tras una máscara. De la misma forma que no es posible, como he dicho, conducir un coche sin matrícula o subirse a un avión sin identificarse. No podemos consentir que quienes acusan o acosan a otros ciudadanos y ciudadanas propaguen mentiras, esparzan el odio y lo hagan además impunemente. El anonimato no puede ser una excusa para la impunidad. Por tanto, la primera propuesta es la de terminar con el anonimato. La segunda, debemos ir más allá a la hora de defender los derechos digitales de la ciudadanía. Y tenemos que profundizar en la transparencia de los algoritmos. Hay que obligar a las plataformas a que compartan la información necesaria para su supervisión. Estamos viendo cómo estas grandes tecnológicas, esta tecnocasta, está eliminando todos los elementos de moderación que antes se comentaban de los contenidos y, por tanto, de la lucha contra la desinformación, que evidentemente no puede ser opcional. Debemos hacer de esa moderación y de ese autocontrol un requerimiento, un requisito, si me permiten, legal. Pero eliminar el anonimato en las redes sociales podría tener graves consecuencias para la libertad de expresión, para el discurso político. El anonimato online es fundamental para el desarrollo del discurso político y de la construcción de una sociedad democrática plena. Digan lo que digan. Incluso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció su importancia, describiendo el anonimato como un escudo contra la tiranía de la mayoría. Descifrar las comunicaciones de los usuarios digitales y eliminar la privacidad acabará constituyendo una de las mayores amenazas a las libertades civiles desde la Inquisición. La idea de lograr seguridad eliminando la privacidad es un error y además es potencialmente peligroso. Es importante recordar, por lo menos así lo pienso yo, que el derecho a la privacidad implica la capacidad de elegir cuando uno quiere ser anónimo y cuando no. No siempre lo quiere ser uno, yo qué sé. Yo lo soy muy pocas veces. La noción de que la seguridad se logra mediante el control social es un gravísimo error. El anonimato es fundamental para proteger la libertad de expresión y la privacidad en el entorno digital. Por eso permite a las personas expresar sus opiniones sin temor a represalias. Todas, las buenas, las malas, todo. Lo cual es especialmente importante, por ejemplo, para periodistas, para activistas, para disidentes políticos, esos que denuncian abusos de poder o corrupción. Sin anonimato, en ocasiones es muy difícil criticar. Las consecuencias, represalias, inspecciones fiscales o lo que sea, pues son muy intensas. Es más, sin anonimato, no todos dejarán de ser críticos, pero algunos sí, con lo que el flujo contrario a lo establecido se irá reduciendo. Se diluirá entre el contenido favorable a quienes ostenten el control. Ese es el verdadero objetivo, diluir el mensaje que antes era de muchos y que acabe siendo de muy pocos, y así no se les escuche. Otro argumento a favor del anonimato es su papel en la protección contra la vigilancia masiva y la explotación de datos personales. En un mundo donde la información personal es cada vez más valiosa, el anonimato ayuda a limitar esa recopilación indiscriminada de datos por parte de empresas, gobiernos. El anonimato fomenta la diversidad de ideas y el debate público saludable. No todos son insultos, no todos son amenazas. Esas, si son delito, deben ser perseguidas ya. No hace falta que se elimine el anonimato y pueden perseguirse con la situación actual. Dicen que existe el anonimato absoluto y eso es una inventada. Y es que al permitir que las personas expresen opiniones sin miedo a consecuencias personales, facilita la exploración de temas controvertidos, permite el intercambio de perspectivas diversas, igual eso es lo que no les gusta. Esto es particularmente valioso en esta Europa buenista, woke, y que prefiere no hablar de lo que molesta o que se exponga claramente. Este mundo ridículo e infantilizado en el que no se puede hablar de casi nada, que demuestra el desastre brutal al que nos ha llevado la política europea, aceptando todo sin mirar cómo se aceptaba, un mundo en el que se nos podía bajar la calefacción
o se nos pedía bajar la calefacción porque estábamos en guerra, mientras que el que lo decía permanecía en su particular miseria moral. El anonimato en las redes sociales presenta desafíos, por supuesto, pero es un componente esencial de una Internet libre y abierta. La creación de una base de datos centralizada con información de la identidad de miles de millones de usuarios, de verdad que es orwelliano, o sea, es una cosa de locos. Y algo que para mí es muy importante, interesante incluso, es que no deberíamos olvidar que en muchos casos las plataformas están legalmente obligadas a proporcionar información de los usuarios a las autoridades cuando se les solicita, pero bajo orden judicial. Pero si se obliga a comunicar quién es el usuario, cualquiera, como pretende la Unión Europea, solo por orden administrativa, la ley ya será otra, y el control también. Eso es lo que pretenden, presionando a Meta, a X, a Telegram, a Google, algo a lo que se han negado, por cierto, X y Telegram. De ahí que se insista en eliminar el anonimato por si eso, otro, no logran imponerlo. En lugar de centrarse en eliminar un anonimato, sería más productivo, digo yo, abordar los problemas subyacentes que motivan esas propuestas, como la desinformación, el acoso y el comportamiento tóxico en línea. Y aquí llegaría